Bienvenidos a Conectados con el Evangelio. En este espacio nos sumergimos en la palabra de Dios, conociéndola un poco más y cómo podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana. En nuestra temporada número 2 con este episodio arrancamos en un tiempo litúrgico que está por llegar e iniciar, que es la Cuaresma. La Cuaresma pues es un periodo de 40 días en la que nos invita a un tiempo de reflexión, de oración, de ayuno, de limosna, en la que preparamos también nuestro corazón para la Pascua. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial, el Padre Wilber, que nos va a entrar un poco más acerca de este tema litúrgico, este tiempo litúrgico, y veremos algunas generalidades del tema, cómo es que inicia, cuándo es que inicia, y algunas prácticas sobre todo para poderla vivir de mejor manera. Bienvenidos a Conectados con el Evangelio. Padre Wilber, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este espacio. El día de hoy pues vamos a compartir nada acerca de su experiencia, sobre la reflexión, sobre todo acerca de lo que se nos viene, ¿verdad? Antes de adentrarnos al tiempo de Cuaresma, cuéntenos un poco sobre su vida, cómo ha sido el tema de su vocación y cómo ha sido este recorrido sacerdotal sobre todo. Bienvenido. Muchas gracias, Kenny. Gracias por la invitación a los encargados de este equipo, esta iniciativa muy bonita de evangelización a través de estos medios. Bueno, soy Wilber González, soy sacerdote de esta diócesis de San Marcos. Bueno, en este año, el 14 de mayo, cumpliré 14 años de sacerdote. Bueno, pues he ido viviendo mi vocación desde esa misma experiencia familiar, comentábamos hace un momento, ¿no? Con Kenny, el mismo entorno familiar, la asistencia, la participación en la iglesia, el servicio en la comunidad, hace que vaya despertando como de una manera incipiente la inquietud por la vocación sacerdotal. Y esa inquietud va madurando, va hasta llegar a tomar ciertas decisiones, a entrar al seminario, a avanzar. Y bueno, pues al final todo depende de Dios, ¿no? Toda vocación es un don de Dios a la que he querido responder desde mis limitaciones, pero con el deseo de dar lo que soy, ¿no? Lo que puedo para el bien de la iglesia. Muy bien, gracias, Padre. Actualmente conocemos desde la parte de acá de la Iglesia de San Marcos que está formándose y estudiando en España. ¿Cómo ha sido actualmente esa experiencia? ¿En qué ha fortalecido y qué esperamos directamente de esta formación hacia nosotros como fieles? Ya, sí, justamente de eso se trata, ¿no? Cualquier otra formación es tratar de obtener recursos, experiencias, modos para poder servir mejor a la iglesia de Dios. La iniciativa de ampliar un tanto los estudios fue bueno, el anterior obispo, Monseñor Carlos Trinidad, tuvo la iniciativa de enviarme a estudiar para formarme en el área de Derecho Canónico. Ok. Entonces he estado en eso todo ese tiempo allá. Y luego, pues esta es un área de la iglesia que tiene que ver prácticamente con todo el quehacer de la iglesia, ¿no? Todo, la doctrina, los sacramentos, el quehacer, muchos elementos que no se ven, pero que son propios de la iglesia en cuanto una conformada por seres humanos, que estamos organizados y que necesitamos como ciertas, pues, qué sé yo, regulaciones, ¿no? Para ir llevando adelante el orden del Evangelio. Sabemos que este mandato de Jesús dado a sus apóstoles Sí. es bajo el cuidado también de los pastores, ¿no? Los obispos, los colaboradores. Y entonces se trata de ir manteniendo la mayor fidelidad posible al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya tiene de estar? A ver, ya se me ha ido el tiempo. Llevo ya con fui de acá, de San Marcos, en el año 2018. Estamos ya en el 25, ya 6 años y medio Seis, ya. 7 años. Sí, sí, por allí. He ido llevando adelante toda la parte de la formación y también atiendo alguna parroquia allá en un pueblo de Valencia. Entonces, de alguna manera ahí se va también conjugando, ¿no? La parte académica, la parte formativa y también de alguna manera la experiencia pastoral en un entorno muy distinto al nuestro, ¿no? Muy distinto al que se ha estado habituado acá por mucho tiempo. Justo esa era la pregunta, ¿cómo ha sido el tema diferencial? Porque incluso, pues sabemos de que la iglesia es universal, ¿sí? Pero desde este punto de vista, muchas veces nos planteamos en cómo es vivirlo, ¿verdad? En esos distintos entornos que usted nos comenta. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Vivirlo desde una ciudad, pues, nueva, desconocida, me imagino, cuando llegó todo y estando acá.
A ver, es impactante, ¿no? En el comienzo, el momento es, a ver, de pasar, qué sé yo, en una celebración con un par de miles de personas, ahí con la primera misa celebrada con 6 ancianas, ¿no? Son experiencias muy distintas, que ha servido también de alguna manera como reto para ir como, de alguna manera, atrayendo a otras personas. Hemos tenido el 1 de octubre del año pasado en la parroquia en la que estoy, tuvimos confirmaciones de adultos porque son personas que fueron bautizadas, pero ya no se acordaban o lo que fuera, ¿no? Y entonces la participación en la iglesia es escasa, ¿no? Algún funeral, algún bautizo, Muy ocasional. muy ocasional. Y entonces se convierte en un reto interesante, ¿no? El poder ir como invitando a algo más que la misa. Experiencia de evangelización, de compartir, de conocer un poco más lo que es la fe cristiana. Y entonces también ha sido un trabajo paralelo, digamos, a la parte académica, a la parte del estudio, el poder ir implementando. De hecho, Dios me dio la gracia también de colaborar en un equipo del que estuvimos organizando todo el plan diocesano de evangelización de nuestra diócesis. Muy bien. Y entonces, de alguna manera, muchos elementos de allí los he implementado allá. Esa parte, ¿no? Convocar personas, invitarlas, usando alguna herramienta que aquí también se implementó. Las personas llegan, pues comparten, se conocen entre ellas. Después tenemos experiencias de formación. En fin, he tratado de ir haciendo un poco más, ¿no? Algo más junto a la parte de los estudios. Tratando de hacer algo, ¿no? Por esa comunidad. Es una comunidad relativamente nueva, la parroquia en la que estoy. Porque se fundó sobre los años 60. Acontecimientos como migración interna, ya mismo en España, hizo que gente de otras regiones fueran y se asentaran allí en un barrio, podríamos decir un tanto marginal, ¿no? De un pueblo de Valencia, y ahí se fundó una parroquia. Entonces es una realidad también compleja, pero interesante. Al final como un reto para el Evangelio, ¿no? Para hacer presente el Evangelio. Sí. Y es interesante cómo el llamado de Dios lo vivimos hacia donde Él nos necesita, ¿verdad? Es como que, hablando un poquito de cantos litúrgicos, el tema de alma misionera, ¿verdad? Llévame donde me necesites. Sí, sí, sí. Y justo es parte de la comunidad en la que está compartiendo, y nos alegra mucho que también parte de las prácticas que acá se hayan implementado, pues estén ahora surgiendo allá. Claro, eso no lo dije, ¿no? Sí. No, es esa parte, ¿no? Esa misma experiencia, conocer el tema de las dimensiones de la evangelización, favorecer espacios carismáticos, espacios formativos, espacios un tanto también de sensibilización, podríamos llamarle así, ¿no? De que comunidad a veces, como es una comunidad pequeña, Sí. organizamos visitas a residencias de ancianos, colectas, momentos de ayuda, y entonces allá, sin decirlo ni nada, vamos trabajando conforme las dimensiones del plan diocesano, favoreciendo experiencias carismáticas, formativas, litúrgicas y también de apostolado, ¿no? Muy bien. Importante también la parte como formativa, y la experiencia que tiene se complementa muy bien hacia esta comunidad. Hablando de esa experiencia, padre, y ya adentrándonos un poco al tema de hoy, que es el tema de la Cuaresma, adentrémonos un poco más a esa parte. ¿Qué es la Cuaresma y por qué inicia con el miércoles de ceniza? Bueno, la Cuaresma es, como sabemos, un tiempo propio del ciclo litúrgico, ¿no? El ciclo litúrgico de nuestra iglesia. Tenemos en la iglesia dos momentos fuertes de nuestra fe cristiana. Uno es el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Y el otro, y quizás más importante, el acontecimiento pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Son como los dos núcleos alrededor de los cuales gira la fe católica. Para celebrar el núcleo, llamémosle así, de la encarnación, la iglesia nos propone un tiempo de preparación que se llama Adviento. Entonces, con el Adviento celebramos la preparación para la encarnación. Muy bien. Para el momento fuerte del acontecimiento pascual, la iglesia nos propone un tiempo de preparación que es la Cuaresma. Entonces, esos dos momentos importantes tienen un momento de preparación y un momento de celebración. Adviento prepara el nacimiento y tiene como celebración el tiempo litúrgico de Navidad. La Cuaresma prepara el Triduo Pascual y tiene como celebración las 7 semanas del tiempo pascual.
Pero repito, aunque son dos núcleos, el que sobresale es justamente el del que trata el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es el que se celebra. ¿Por qué se empieza el miércoles de ceniza? Es que aquí se confluyen, digamos, podríamos decir, dos calendarios, dos tipos de calendarios. Ya. En primer lugar, es un tipo de calendario lunar, porque la Pascua, siguiendo una tradición antigua, una tradición antiquísima, incluso de los judíos, la Pascua siempre se celebra nosotros diríamos hoy, en el primer domingo que sigue a la luna llena después del equinoccio de primavera. Esa es la clave, ¿no? Entonces, el equinoccio de primavera es sobre el 21 o 22 de marzo. Entonces, la próxima luna llena, ahí es la Pascua, el domingo. Esa es la Pascua. Entonces, ese es el modo para después contar hacia atrás 40 días, que no necesariamente son días matemáticos, Sí. no necesariamente, alguien decía, no, no es que son 38, es que son 41. Depende también, no es algo exacto, porque siempre empieza el miércoles, y eso ya es calendario solar. Justo esa era la ¿Sí? pregunta. ¿Por qué Entonces, empezamos en- miércoles, y siempre empezamos un miércoles. Sí. Entonces habrá cuaresmas que tengan 38, 37, 40, ¿sí? Al final, repito, no es un número aritmético y exacto, sino que tiene un sentido también litúrgico. En la Sagrada Escritura, el 40 tiene un sentido bíblico. Hace referencia, podríamos pensar en los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Entonces el 40 no es matemático, entonces no hay que perder tiempo diciendo es que son 37, es que 39, no. Es un tiempo que nos recuerda que nuestra vida en este mundo es una peregrinación que tiene como meta la vida eterna, la patria eterna, ¿no? Pero para llegar ahí, mejor si nos dejamos guiar por aquel que es la verdad que debe iluminarnos, mejor si seguimos aquel que es el camino y que nos conduce a la vida. Es lo que celebramos en la Pascua. Muy bien. Y un símbolo importante en este periodo, y justo hablando sobre el miércoles puntual de ceniza, aparece este símbolo, ¿verdad? La ceniza. ¿Qué significa en nuestra vida el tema de la ceniza? Sí, también tiene un origen bíblico. Sí, También tiene un origen bíblico porque la ceniza es un símbolo de lo efímero, de lo material. Lo material se acaba, ¿no? Tantos casos que ha habido en muchos países o situaciones donde los incendios arrasan con el trabajo de años, ¿no? Entonces, la ceniza es símbolo de lo efímero que es el mundo material. Ya en la Sagrada Escritura se usa, por ejemplo, los ninivitas, ¿no? Cuando en el libro del profeta Jonás, él predica la conversión, pues ellos, este pueblo, para mostrar su deseo de convertirse, pues se imponen la ceniza, es decir, no somos nada, o sea, nuestra vida tiene que tener un sentido, no, no es solo esto. Entonces, allí se va retomando esta tradición. La iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, también se emplea la ceniza como un signo penitencial. En el siglo IX empieza a utilizarse como un elemento propio de la liturgia para simbolizar que nuestra vida en este mundo es solamente efímera y se acaba. Así que mejor si mientras vivimos nos aferramos a aquel que le puede dar plenitud, que le puede dar sentido. Y ese es Jesús, ¿no? Sentido a nuestra vida y es el mismo Jesús. En esta parte, cuando se coloca el tema de la ceniza, pues escuchamos dos frases, ¿verdad? Una de ellas es conviértete y cree en el Evangelio. Y la siguiente es recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. En este sentido, ¿cuál de las dos impacta más o qué relación tendría directamente con los fieles? Lo menciono porque también en ciertas ocasiones en estas misas a veces se dice una frase, en el siguiente año se dice otra. O en la misma O en la celebración. misma celebración, ¿verdad? A una persona se le dice una, a otra persona se le dice otra. Yo creo que son En las... esta parte, ¿cuál impacta más o cómo leemos A entonces? ver, yo diría que más que poner una por encima de otra, o algo, yo creo que son complementarias. Y en ese sentido yo creo que podríamos empezar diciendo, somos barro, somos polvo. Esto que vemos, lo que tenemos, lo que nos cubre, esto se acaba. Entonces acuérdate de eso se va a acabar. Pero esto se complementa con decir, y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Podríamos decir, ¿no? Algún libro de la Biblia también presenta ese tipo de lenguaje, el libro del Eclesiastés. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Y cada día es igual que el siguiente, ¿no? Entonces, ya que mi vida como ser humano es efímera, es pasajera y se acaba, necesito, como decíamos,
necesito aferrarme a aquel que va a hacer que mi vida, pasajera por ser humano, cobre un nuevo sentido, alcance plenitud. Y eso es posible si yo me convierto, como decía esta frase, ¿no?, de San Agustín. La conversión no es otra cosa, el arrepentimiento no es otra cosa, sino conversio ad Deo y adversio ad creatura. Es decir, las criaturas son cenizas, se acaban. La conversión significa que yo dejo de convertirme, de estar de frente a las criaturas para estar frente a Dios. Conversio a Deo, adversio a criatura. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo solamente en la parte criatural, esto se acaba y no tiene sentido. Pero si yo me convierto a Jesús, a Dios que se ha manifestado en nuestro mundo, en la persona de Jesús, entonces nuestra vida tiene sentido. Y eso es lo que celebramos en la Pascua, ¿no? Lo que nosotros renovamos cada vigilia pascual, que por nuestro bautismo hemos sido injertados en aquel cuya vida es plena, es eterna. Yo soy la vida eterna, ¿no? Muy bien, padre. Gracias. Otra de las cuestiones es de que vemos muchas personas que van por aplicarse la ceniza, pero muchos de ellos a veces solo van por tradición, ¿sí? ¿Cómo podríamos ya adentrarnos a un mensaje claro hacia nuestros fieles de que puedan vivir la forma en que se impone la ceniza, ¿verdad? Que no sea una tradición, sino un sentido, como dice usted, de buscar esa plenitud, esa vida eterna. Ya, y yo creo que ocurre también no solamente con el gesto de la ceniza, ¿no? Ciertamente en nuestra iglesia hay una riqueza de liturgias, de tradiciones, de expresiones de piedad, expresiones populares, y en todas me parece que puede estar la oportunidad para dirigirnos a lo realmente importante y trascendente, o puede estar el riesgo de quedarnos únicamente en la expresión, ¿no? Y, por ejemplo, concretamente hablando de la ceniza, puede darse en la ocasión que a veces se le da como un carácter mágico o supersticioso. Sí. También es un riesgo y está presente, ¿no? O alguien dice, por ejemplo, para que me vaya bien, voy y me cubro la ceniza y nunca más vuelvo a la iglesia durante todo el año, ¿no? Sí. Entonces, en sí mismo, ese gesto no tiene ningún significado. El gesto de la ceniza cobra sentido cuando la persona, reconociendo su condición efímera de criatura y que es polvo, pero con la posibilidad de injertarse en la persona de Cristo, convirtiéndose al Evangelio, entonces se encuentra en la condición de despojarse, ¿no? Despojar. Y aquí ya vendrán después, lo mencionaremos quizá, unas prácticas propias de la Cuaresma. Yo, si voy y me impongo la ceniza, eso es una expresión de que quiero despojarme de aquello que tal vez estoy haciendo ídolo en mi vida y que puede ser otra criatura, puede ser lo material. Necesito despojarme de eso para entonces inclinarme en libertad, en docilidad a esta vida nueva que Jesús nos ofrece. Entonces yo creo que con conciencia, si voy sin conciencia, sin compromiso, sin deseo de cambiar, no sirve de nada. No sirve, ¿no? Porque en sí mismo no es ni un rito mágico, ni un gesto supersticioso, ni ningún amuleto, ni nada, ¿no? Es una expresión, la expresión de una actitud interior. Sin la actitud, disposición interior de arrepentimiento, pues se queda en algo vacío. Y Jesús criticaba esas prácticas vacías, ¿no? Decía muchas veces, usaba esta expresión, sepulcros blanqueados, ¿no? Cumplir con ritos externos, pero que no expresan realmente la actitud interior humana. Y justo esa es la parte que me gustaría conversar también. Hablamos sobre sacrificios, sobre no comer carne, incluso los viernes, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo le damos sentido fuera de estas prácticas a la cuaresma como tal? ¿Cómo podríamos adentrarnos un poco más para ya darle ese sentido que estamos conversando? Sí, yo creo que la conversión en general conlleva de alguna manera, en una ocasión algún padre de la iglesia decía, la conversión no significa empezar a ser como nunca antes había sido, Sí. o comenzar a hacer cosas que nunca he hecho. No, más bien la conversión consiste en despojarme de todo aquello que me ha deformado en mi identidad primera, que se ha adherido a mí, que se ha hecho parte de mí, pero que no es parte de mí. Eso es la conversión. Y entonces, por eso la conversión conlleva
esa relación personal, ese encuentro conmigo mismo. ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo estoy con los demás? ¿Y cómo estoy con Dios? Entonces la conversión lleva a esos tres niveles, empezando por mí mismo. Sí. O cómo estoy con Dios, con los demás y conmigo mismo. Por eso las prácticas concretas, ¿no? Ya. El ayuno, ¿qué es el ayuno? Pues de alguna manera estoy encontrándome conmigo mismo, mi necesidad, mi reconocimiento de que siempre estoy necesitado de comida, de bebida, de aficiones, de gustos, de deseos, lo que sea. No, entonces frenarme un poco en darme gusto a mí mismo para purificarme a mí mismo. Mi trato con los demás, el ayuno, el trato con los demás, la limosna, ¿no? La limosna, que no es dar las monedillas que sobran. No, no, la limosna es mi relación con los otros. Realmente los encuentro como hermanos míos, hijos de Dios como yo, llamados a desempeñar con ellos la solidaridad, la misericordia. Mi relación con Dios, la oración. Estas son las prácticas cuaresmales. El ayuno hace que me encuentre conmigo mismo. Muy bien. La oración me hace encontrarme con Dios. Así como me reconozco necesitado de comida, de bebida o de bienes, también en mi profundidad, en mi ser, me encuentro necesitado de Dios. La oración. Y ese reconocimiento de Dios que me llena, que me colma, se expresa en mi actitud hacia los demás. La limosna. Entonces son prácticas que están estrechamente unidas en este tiempo. Entonces volvemos a lo mismo, no son prácticas mágicas. No es que sea pecado comer tal alimento y el otro sí y el otro no. No. Aquí también hay algo que subrayar. La iglesia puede decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Como en una familia, ¿no? A ver, nosotros hemos decidido en la familia no consumir tal alimento, porque lo hemos considerado tal. ¿Es malo ese alimento? No, no. Nosotros como familia lo decidimos. No sé si me explico. No vamos a consumir sal de esta marca, por ejemplo. Bueno, que en algún momento dice, vamos a ponernos de acuerdo como iglesia. Y una expresión común a toda la iglesia puede ser no consumir tal alimento tal día. La abstinencia. Existe la abstinencia. Entonces, concretamente, por ejemplo, hay días concretos para la abstinencia. La abstinencia de comer carne. No porque la carne en sí misma sea mala. Porque hay gente que no tiene otra cosa que comer y ese día le regala carne. ¿Peca porque comió carne? Pues no. Sí. Pero la realidad de la abstinencia es esto. Como una familia que se pone de acuerdo por su salud o lo que sea en no consumir tal alimento. Bueno, la iglesia, como una gran familia, dice, vamos a tener un gesto común de abstinencia. Y ese gesto común va a ser, por ejemplo, el consumo de carne. Entonces lo hago no por una actitud mágica o de miedo, sino es que es un gesto familiar, un gesto eclesial y comunitario con el que expresamos nuestro deseo de renuncia de nuestros deleites. ¿Ya? Después cada persona tendrá su propio proceso de conversión, consigo mismo, con Dios y con los demás. Pero entonces está de la mano el ayuno, la oración y la limosna. Y como una práctica común, como un acuerdo de familia, la abstinencia. Que concretamente se refiere a la carne, ¿no? No porque le sea mala, no, es un acuerdo común. Que tal día del año no comamos carne. Puede consumir. No comamos como un signo comunitario, un signo de comunidad, también de obediencia, ¿no? ¿Ya? Entiendo. Como un acuerdo. Vamos como que en la misma línea y hablábamos sobre estos tres importantes pasos que hacemos, ¿verdad? El ayuno, la oración, la limosna, y hablábamos sobre el tema de conversión. ¿Cómo saber si yo estoy haciendo una correcta conversión en este tiempo de Cuaresma? ¿Cómo lo podría identificar? A ver, puede ser desde distintos niveles, ¿no? Estamos necesitados de conversión a nivel general, como sociedad, como iglesia, desde el punto de vista de muchos otros aspectos, de la misma ecología, la misma sinodalidad y demás. Sin embargo, hablando solamente del aspecto personal, yo creo que es bueno como un tipo de examen de conciencia. Y me gusta quizá traer a la mente, para responder a esa pregunta individualmente, traer a la mente al mismo Jesús en el desierto. Porque estas prácticas concretas, el ayuno, la oración y la limosna, también tienen un porqué y un significado profundo de Jesús en el desierto. Ya. Jesús en el desierto es tentado por el diablo. Jesús tiene hambre. Y el diablo le dice, convierte estas piedras en panes. Tú si tú puedes hacerlo, no te limites a ningún placer. Sí. Ojo con estas palabras, placer. Entonces, el ayuno
quiere contrarrestar en la persona el impulso a darse cualquier placer que quiera. Puede ser de comida, repito, de comida, de bebida, de redes sociales, de televisión, de lo que sea. Entonces, lo que busca hacer muchas veces, estamos en un tiempo donde se busca un placer inmediato. Entonces, ¿cómo ir contraatacando esta expresión, esta tentación del mal del placer? Con el ayuno. El demonio también le dice a Jesús, súbete a la parte más alta del templo y te lanzas, muestra tu poder. Desafiando, ¿no? Muchas veces los seres humanos estamos tentados, ávidos de poder, ¿no? Yo quiero tener poder, aquí es que se vea que soy yo el que me impongo, que soy el que mando. Sí. Pues ¿cómo contrarrestamos este impulso, esta tentación del poder? No soy yo el que mando, el que manda es Dios. Entonces, contra el poder, contra la tentación del poder, la oración. No, yo no soy el poderoso, yo no soy el autosuficiente, yo dependo de Dios. La otra tentación del diablo a Jesús. Dice, te daré todo esto, poseerás todos estos reinos si me adoras. La ambición, el poder. Estamos en un mundo donde la ambición por el poder, por lo que sea, es capaz de matar, de asesinar, de arrasar, de pasar por encima de los demás para tener poder, para tener más. Pues delante de ese deseo muchas veces desenfrenado de tener y poseer, la iglesia nos invita a dar la limosna. Entonces todo está en comunión. El ayuno debe llevarme a la oración y la oración debe llevarme a la limosna. Entonces, si están desconectados, son como los 3 pies de un trípode, ¿no? Se necesita de los 3. El ayuno con el que busco aplacar el placer desmedido, debe llevarme a la oración con la que busco limitar mi afán de poder y autosuficiencia. Y luego llegar la tentación que busca tener todo porque quiero tener y acaparar, pues el dar de lo que soy y de lo que tengo. Entonces esas son las prácticas cuaresmales que de alguna manera me van purificando en la relación conmigo mismo, con Dios y con los demás, para poder estar entonces en la mejor disposición de renovar mi participar de la vida nueva en Jesucristo cuando en la vigilia pascual renovamos nuestras promesas bautismales. Muy bien. Sí, para cerrar este espacio también, en esta misma, hay una línea delgada entre deseo y necesidad, ¿verdad? Y a lo que conversábamos justo en este momento sobre cómo diferenciarlos, sobre todo, en un entorno donde un mundo completo nos ofrece muchos placeres. ¿Cómo identificar siempre si ciertas acciones me acercan a esa conversión y a Dios? Sí, yo creo que eso es complicado dar como un listado, ¿no? Esto es placer, esto es necesidad. Esto es a nivel personal, ¿no? Cada uno sabe, ¿no? Qué situaciones, qué aspectos de su vida realmente son esenciales, son indispensables, o son importantes, o son secundarias. Yo creo que esto mismo cada persona puede ir como haciendo esa evaluación personal, ¿no? De que a veces puede hacerse de la necesidad un pretexto para el exceso, también puede ser cierto, ¿no? Y entonces se necesita también, yo creo que la prudencia, la serenidad, invocar siempre que la gracia del Espíritu de Dios nos ilumine, porque no se trata de una búsqueda de sufrimiento por el sufrimiento, no se trata de eso, o de padecer por padecer. Tiene que estar de la mano el despojarme de algo que ayude a otros porque me acerca a Dios. Entonces, en ese sentido, la limosna, la generosidad, está unida al ayuno y a la oración, ¿sí? Entonces, es como una interrelación que se da en esos 3 aspectos. Por eso digo, de dedicarme solo al ayuno y no quiero hacerlo, pero me obligan a ayunar, pero sin ningún aspecto de oración, sin ningún esfuerzo de mostrar la caridad al hermano, también se puede quedar como algo vacío. Alguien puede ayunar porque quiere verse en forma, o puede ayunar porque es una cuestión clínica o médica, ¿no? Pero el ayuno cristiano, el ayuno cuaresmal, no es ni por una cuestión estética ni clínica. Es para un reconocimiento de mí. Así como necesito de lo material, también necesito de Dios. El ayuno me lleva a la oración. Y el verme necesitado de Dios me hace también a ayudar a la necesidad al hermano, la limosna. Entonces son esas prácticas cuaresmales que pues el Señor nos invita a que este tiempo especial que está por iniciar, el tiempo de la Cuaresma, sea una ocasión
La Pascua lo hace todo nuevo. Nada está perdido. Por mucho que creamos que nuestra condición es, qué sé yo, de pecado, de error o de distancia ante Dios, Dios lo hace todo nuevo. Y la Pascua es la ocasión para volver a empezar. Ya en esta parte también hacemos referencia al tema incluso de estas penitencias, de despojarnos, como usted nos decía, eh, cómo como comunidad, ya hablamos de tema incluso familiar, ¿verdad? Eso, pero un impacto más como comunidad, ¿cómo podríamos generar? Porque muchas veces incluso este tiempo se ve como que hasta cierto punto triste, ¿verdad? O sea, que es un significado como tal. ¿Es así de tristeza o hay un mensaje de esperanza atrás de esto? ¿Y cómo transmitirlo a la comunidad? Yo creo que esto me hace pensar, por ejemplo, en las mismas bienaventuranzas. Hace unos domingos el Evangelio presentaba las bienaventuranzas según San Lucas. Y Jesús dice, ay de ustedes los pobres. No, perdón, dice, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren. Y ay de ustedes los ricos, los que ríen, los que tienen. Y entonces yo creo que eso nos hace pensar de que es necesaria cierta dosis de tristeza por mi condición pecadora. Porque si Sí, yo no, parte. si yo no reconozco mi tristeza, la tristeza que provoca en mí la condición de pecado, no voy a estar preparado para la alegría que trae la conversión y el arrepentimiento. El hijo pródigo, si no es consciente de su condición de tristeza ahí comiendo junto con los cerdos, no cae en la cuenta de su condición y no se dispone a ponerse en camino y experimentar la alegría del regreso a la casa del Padre. Entonces yo creo que no es que sea un tiempo triste, pero es un tiempo cuyas prácticas penitenciales nos invitan a cierto reconocimiento de nuestra condición pecadora y eso puede producir tristeza. Pero esa invitación a reconocimiento de nuestros pecados no tiene como objetivo que nosotros nos quedemos y nos desesperemos en nuestra tristeza y no tenemos solución, sino que es como reconocer nuestra hambre para entonces estar preparados para el Para que alimento de vida, para la alegría que viene. Entonces yo creo que confluye estas dos realidades humanas, ¿no? La alegría y la tristeza. Solo disfruta de la alegría aquel que ha pasado por la tristeza. Disfruta de la salud plena aquel que se vio en las últimas por una enfermedad grave, ¿no? Y entonces, cuando yo reconozco mi necesidad, mi pobreza, y entonces me dispongo a recibir la riqueza de la gracia que viene de Dios. Y esto es lo que celebra la Pascua. Cuaresma me prepara la invitación a reconocimiento de lo que me entristece. Pascua, ocasión de llenarme de aquel que viene a restablecer mi vida, a santificarme, a hacerme de nuevo. muy bien. Padre, ya para ir aterrizando en este tema, algo muy significativo, incluso en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, es el color morado. Esto que representa directamente y también añadido eso, hablamos mucho sobre el tema de la confesión también, que es parte importante para irnos adentrándonos, que nuestro corazón esté preparado para vivir este tiempo. Sí, empezando por eso, justamente los espacios de conversión, donde reconozco mi tristeza y obtengo la gracia, pues en el sacramento de la confesión. Yo solo en alguna ocasión he hecho esto a modo de broma, ¿no? Aquel católico que dice, pues yo siento que no necesito confesarme, ¿esté bien? Entonces yo digo, pues dos opciones, ¿no? O lo canonizamos que ya es un santo, o se ha acostumbrado tanto, ha normalizado tanto la oscuridad en su vida, que falta que llegue la luz que le haga ver su condición de pecador. Entonces, la confesión es el signo concreto, el sacramento que nosotros tenemos para mostrar nuestra disposición a acoger la gracia de Dios. Y eso está siempre allí, ¿no? Es la confesión. El tema de los colores, esto corresponde a los signos propios, colores litúrgicos de nuestra iglesia, ¿no? Los signos nos ayudan. Recordemos que la iglesia es tan antigua que había momentos de la historia en los que quizá la gente no sabe leer la escritura, no llega a todos. Entonces los signos, los vitrales, las imágenes, los colores sirven también para la catequesis. Es así, por ejemplo, hoy todavía conocemos en los tiempos penitenciales el color morado. Quienes sepan de esta parte, ¿no? De los colores, la tonalidad, lo que sea, en su propia disciplina, el morado hace referencia a ese tiempo triste, ¿no? Al tiempo penitencial. Muy bien.
¿Cómo estoy en el Adviento, por ejemplo? ¿Cómo me estoy preparando? El mundo está en sombría, noche, tristeza. Necesitamos a aquel que venga a iluminarnos. Necesitamos a Jesús. Eso en el Adviento y la Pascua. Recordemos los tiempos preparatorios. En la Cuaresma es el reconocimiento de mis tristezas, ¿no? De renovar mi relación conmigo mismo, con Dios y con los demás. Confesarme y estar preparado para la alegría que se aproxima. Entonces el morado tiene ese color penitencial. Se usa en la Cuaresma, en el Adviento, en los funerales, en las celebraciones penitenciales, que está presente la tristeza, ¿no? Pero no es una tristeza definitiva. Es una tristeza preparándome a un encuentro superior, un encuentro importante. Después tenemos el color blanco. El color blanco es propio de las solemnidades y las fiestas. Terminado el morado del Adviento, viene el color blanco de la Navidad. Terminado el color morado de la Cuaresma, viene lo blanco de la Pascua. El blanco simboliza fiesta, simboliza solemnidad. Todas las celebraciones, todas las solemnidades importantes se marcan por el color blanco. El rojo, a veces se cree, no, el rojo es alegría. El color rojo no tiene tanto que ver con la alegría, sino con la sangre y el fuego. ¿Sí? Entonces se usa el color rojo cuando se recuerda a un mártir que ha derramado su sangre por Jesucristo. Se usa el color rojo al celebrar y recordar que el Espíritu Santo descendió en forma de fuego. En las celebraciones del Espíritu Santo y en las conmemoraciones de los mártires se usa el color rojo. Entonces llevamos el morado, el blanco, el rojo, y en el tiempo ordinario, que es la mayor parte del año litúrgico, son 34 semanas, el verde es símbolo de la esperanza. Tiempo ordinario no significa que sea de inferior calidad, no algo ordinario, sino que ordinario porque de una manera ordenada, ¿sí?, nos va presentando el mensaje de Jesús conforme el testimonio de los evangelistas. Entonces, en el tiempo ordinario se usa el color verde. En los tiempos penitenciales, Cuaresma y Adviento, el color morado. El blanco va después de los tiempos penitenciales, alegría de la Navidad, la alegría de la Pascua. Y el rojo en tiempos para celebrar a los mártires y al Espíritu Santo. También hay otros colores que se usan eventualmente. Por ejemplo, en algunas iglesias locales se puede utilizar el color azul para celebrar a la Virgen María en su Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? Algunos otros colores que son propios de nuestra liturgia. Pero concretamente el morado, ese aspecto penitencial y triste, que no es una tristeza definitiva, es preparatoria. Muy bien. Reconocer la tristeza para prepararme a la alegría que llega. Hay un color que es el color rosado, que está en medio del Adviento y la Cuaresma. ¿Este es un momento muy puntual en que se utiliza? Sí, justamente eso mismo, ¿no? Porque si bien es cierto, el morado es triste, el rosado quiere decir, esta tristeza no es definitiva. Entonces el morado se atenúa. Bueno. ¿Sí? Bueno. Entonces, así tenemos a mitad de camino del Adviento el domingo de Gaudete, es decir, el domingo del gozo. Hay que alegrarse porque se acerca la liberación. En el cuarto domingo de Cuaresma todo parece triste y penitencial, pero hay una invitación a la alegría. Es que la invitación al reconocimiento de tus pecados no es para que te quedes frustrado para siempre en la tristeza. No, reconoce tu pecado para prepararte a la medicina que llega. Entonces, el rosado es de alguna manera un atenuar el morado. Bueno. Todavía no es blanco, pero el morado no es definitivo. ¿Ya? Entonces, por eso 2 veces al año se usa también el color rosado. ¿Sí? El tercero de Adviento y el cuarto de Cuaresma, que se llama Domingo de Letare en Cuaresma y Gaudete en Adviento. Muy bien, padre, gracias. Ya para ir finalizando, ¿algún mensaje para nuestros seguidores de Conectados con el Evangelio para vivir este tiempo litúrgico de la Cuaresma? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo llegar a esa conversión y vivirla de la mejor manera, sobre todo? Bueno, pues en primer lugar también agradecer la oportunidad, ¿no?, la invitación a estar acá compartiendo, y el mensaje es pues sencillamente, yo creo que el mismo título de este segmento, de este espacio, ¿no?, a mantenernos conectados al Evangelio. Hoy en día podemos estar conectados a muchísimas cosas, ¿no?, a los dispositivos móviles, a todo lo que existe. Pero que no se nos olvide sobre todo que la conexión más importante es al Evangelio, a Jesucristo. El Evangelio es Jesús. Y el que hace posible que mantengamos esa comunión, esa conexión con el Evangelio, pues es su mismo Espíritu, el que está en nosotros, el que ora en nosotros, el que actúa en nosotros, el que nos devuelve la gracia.
Al inicio yo les comentaba, ¿no? La conversión no significa empezar a hacer algo nuevo que nunca he sido. No, la conversión es ir despojando de mi vida aquello que a lo mejor me desfigura, que desfigura mi identidad primera, aquella que he recibido en el bautismo, por el que he sido injertado a Jesucristo. Así que la noche de Pascua, pues que sea esa invitación a celebrarla con júbilo. En la noche de la Pascua todo rejuvenece, todo comienza de nuevo. Que la vida de cada uno también pueda empezar de nuevo. Empezar de nuevo, qué sé yo, a lo mejor hay muchas cosas, hay varias cosas pendientes, algo que está pendiente por reconciliar, por perdonar, por confesar, pues tenemos este tiempo de gracia, tiempo de preparación, para luego disponernos y celebrar, repito, celebrar con gozo la Pascua. Pascua que se actualiza cada domingo, en cada Eucaristía. El, el triduo pascual tiene eco cada domingo. Cada domingo es un recuerdo de este acontecimiento. Y entonces, pues, que nuestra participación en la Eucaristía también pueda ir siendo cada vez más consciente y plena de que ahí está la oportunidad de que llegue a nuestras vidas, que pueden padecer por la tristeza, la pobreza, el dolor, la enfermedad. Ahí con Jesucristo está el encuentro con aquel que nos da la alegría, la riqueza, la felicidad y la gracia. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este episodio de Conectados con el Evangelio. Agradecemos al Padre Wilber por sus conocimientos, por su reflexión a este tiempo que está por venir. Nos vemos en un siguiente episodio y recordemos tener un corazón dispuesto, abierto, prepararlo para la oración, para el ayuno y la caridad. Dios los bendiga.